Bienvenido a una lección sobre series geométricas infinitas. El objetivo del video es determinar la suma de una serie geométrica infinita si existe. Como mencionamos anteriormente, sumar o agregar los términos de una secuencia geométrica crea lo que se llama una serie geométrica. Entonces aquí hay una secuencia geométrica. Y aquí hay una serie geométrica. Observe también que ambos continúan para siempre, por lo tanto, son una secuencia geométrica infinita y una serie geométrica infinita. Y en realidad es posible encontrar la suma de una serie geométrica infinita si el valor absoluto de R es menor que 1. Y si ese es el caso, entonces suma infinita será igual a un subdividido por 1 menos R. Echemos un vistazo a un modelo para mostrar por qué es posible encontrar la suma de una serie geométrica infinita. Si echamos un vistazo a este modelo, esta área púrpura sería una mitad de la mitad o la cuarta parte, y se puede ver que es la cuarta parte de este cuadrado más grande. La siguiente área púrpura sería un cuarto por un cuarto, que sería 1/16. Y observe cómo es un cuarto de este cuadrado más pequeño. Si continuamos este proceso, la siguiente área sería una 8 veces un octavo. Bueno, eso sería 1/64, y note que es un cuarto de este cuadrado más pequeño. Y si este patrón continúa para siempre, podemos continuar haciendo cuadrados cada vez más pequeños para que esta área púrpura sea finita, y esté contenida dentro de este cuadrado más grande. Y usando esta nueva fórmula podemos determinar cuál sería el área de la región púrpura. Mirando hacia atrás en esta serie geométrica infinita, para generar cada término consecutivo, estamos multiplicando por un cuarto. Ya deberíamos saber qué significa que R es igual a un cuarto. Entonces, dado que el valor absoluto de R es menor que 1, podemos encontrar la suma infinita tomando el primer término y dividiendo por 1 menos R. Sigamos adelante y probémoslo. El primer término es igual a un cuarto y lo dividiremos por 1 menos R, que también es un cuarto. Entonces esto sería un cuarto sobre 3 cuartos. Que recuerda es un cuarto dividido por 3 cuartos o veces el recíproco de 4 tercios. Y esto se simplifica muy bien. Entonces esta suma infinita sería igual a 1/3. Entonces, toda esta región sombreada de color púrpura representa 1/3 del área de este cuadrado más grande. Avancemos y veamos otros ejemplos. Veamos si podemos encontrar la suma de la serie. Primero debemos determinar el valor de R, y luego determinar si el valor absoluto de R es menor que 1 y si no lo es, no podemos encontrar la suma infinita. Entonces recuerde que para encontrar el valor de R, podemos seleccionar cualquier término de esta serie y luego dividirlo por el término anterior. Voy a seguir adelante y comenzar con el segundo término, así que tomaré 7, dividir por 14. Bueno, eso es igual a la mitad. El valor absoluto de la mitad es menor que 1, por lo que podemos encontrar la suma infinita. Entonces la suma infinita será igual al primer término, que es 14, dividido por 1 menos R. Dijimos que R es la mitad. Bien, 14 dividido por la mitad. Eso es lo mismo que 14 veces 2. Eso nos da una suma de 28. Entonces, para la segunda serie, sigamos adelante y encontremos R. Si usamos el segundo término, R será igual a 5 dividido por 1. Bueno, si R es igual a 5, el valor absoluto de R, por lo tanto, no tiene una suma infinita. Porque la suma se acerca al infinito. Entonces podemos decir que la suma no existe. Quiero echar un vistazo a un problema más ahora. 0.999 repitiendo igual 1? Bueno, una forma de ver esto sería representar este decimal repetitivo como una serie geométrica infinita. Si tomamos 9 décimas más 9 100 más 9 y así sucesivamente. Esto equivaldría a repetir el punto 9 siempre que lo represente como una serie geométrica infinita. Entonces, escrito en esta forma, tendríamos un sub 1 sería igual a 0.9 y veamos si podemos determinar R.
Podrías saberlo mirando esta serie. Sigamos adelante y usemos la fórmula. R es igual a cualquier término dividido por el término anterior. Avancemos y usemos el segundo término. Entonces tenemos 0.09 dividido por 0.9. Ahora, si quisiéramos eliminar los decimales aquí, tendríamos que multiplicar tanto la parte superior como la inferior por 100, y eso nos daría 9 en el numerador y esto sería 90 en el denominador. Entonces R es igual a una décima parte. Si escribimos esto como un decimal, sabemos que sería 0.1. El absoluto de R es menor que 1. Entonces podemos encontrar el valor de esta suma infinita usando esta nueva fórmula para la suma infinita de una serie geométrica. Sigamos adelante y probémoslo. La suma infinita será igual al primer término, que dijimos era 0.9 dividido por 1 menos R, 1 menos una décima. Esto será 0.9 dividido por 1 menos 0.1 es 0.9. Que es igual a 1 ahora. Este resultado puede ser sorprendente para algunos, pero acabamos de demostrar que estos dos son iguales y, por lo tanto, podrían usarse indistintamente. Así que estoy seguro de que probablemente puedas impresionar a tus amigos con este. Gracias por mirar y que tengas un buen día.